Bien, se ve, ¿no, mamá? Sí, doctor. Perfecto. Bien, pues vamos a hablar entonces de un nuevo capítulo titulado Mama, que como ustedes saben, pues es un órgano que va a tener cierto tipo de características fundamentales para considerarlas. La función principal, pues, de esta estructura va a ser, sin duda, permitir la nutrición y la supervivencia del nuevo ser que acaba de nacer, que es el lactante. La estructura de este órgano está pues sometida sin duda, como ustedes sabrán, a estructuras dinámicas que en el transcurso de la vida va a modificar su estructura. La expansión del sistema lobular, la remodelación periódica durante la edad adulta y sin duda pues involución y regresión posterior cuando pasa a la tercera edad. Hay que recordar también pues que una de las características fundamentales es la relevancia social, cultural y personal que tiene pues este órgano, ya que si se le mutila por algún tipo de lesión tumoral maligna, pues la paciente no va a estar pues cómoda, ya a pesar de que tenga otra mama, pues se va a sentir incompleta. Todas estas características que hemos ido mencionando y puntualizando son importantes pues a la hora de considerar las causas, las presentaciones y tratamientos de las mastopatías que se van a presentar. Sin duda, cuando nosotros analizamos la estructura de la glándula mamaria, hay que recordar que va a estar constituida por conductos y lobulillos, y en estas estructuras pues vamos a encontrar células epiteliales luminales que están en relación pues con su estructura o su lumen, y otras que están en la periferia, que van a ser células epiteliales luminales y mioepiteliales. Los dos tipos de estomas que van a rodear a estas estructuras van a llamarse interlobulares e intralobulares. Es así pues que nosotros podemos considerar que el punteado de color azul van a ser las células luminales, el punteado de color negro las mioepiteliales, las de color verde son el estroma intralobular y las de color rojo pues interlobular. Y como verán, puede haber patología en su conducto, como es el caso de los papilomas, una hiperplasia epitelial o un fibroadenoma. Y fuera de estas estructuras, los hemangiomas, desde el punto de vista benigno. No nos olvidemos, pues, del elemento maligno, que van a ser los carcinomas ductales in situ o los carcinomas ductales invasores. Sin duda, pues, tumorfiloides y los angiosarcomas, que también pueden estar presentes. En la superficie cutánea de esta estructura glandular vamos a encontrar el pezón y la areola, al cual pues van a ir desembocando varios orificios, entre 6 a 10 aproximadamente, terminando para formar los loburillos. Si ampliamos y vemos esa estructura, vamos a poder considerar que está cubierto por piel, por epitelio plano estratificado no queratinizado, un conducto normal que va a estar formado por un epitelio cúbico con células luminales y mioepiteliales y rodeando esta estructura un músculo liso. Las ramificaciones que se van a ir presentando en los conductos van a terminar sin duda para formar un conducto terminal, constituyendo lo que nosotros conocemos como el lobulillo y estructura que es el conducto. Sin duda, los conductos terminales que se están ramificando en forma de acinos pequeños van a formar como si fueran pues racimos de uva, rodeados por un estroma intralobular especializado. En algunas oportunidades, en algunas mujeres, los conductos pues se extienden, como ven, hacia lo que es el tejido solar subcutáneo de la pared torácica o incluso puede irse a nivel axilar. La mama femenina, prepuber y en lo que es la mama de los hombres, el sistema de conductos grandes termina en un conducto terminal, de modo que no hay pues lobulillos en estas estructuras. Los cambios de la mama son más dinámicos y profundos durante los años fértiles. Se produce mayor ramificación y formación de lobulillos estimulados por estrógenos y progesterona, al igual que el endometrio aumenta de tamaño y luego se retrae en cada ciclo menstrual, también lo hace la glándula mamaria.
Al principio, en la primera mitad del ciclo menstrual, los lobulillos están relativamente intactos. Después de la ovulación, bajo la influencia de estrógenos y progesterona, aumentan la proliferación celular y forman gran cantidad de acinos. El estroma intralobular pasa a ser pues notablemente edematoso con la menstruación. Después, sin duda, pues de las concentraciones hormonales vayan disminuyendo, los lobulillos van a presentar una desaparición del edema. Solo con la llegada de la gestación, sin duda, alcanza pues la glándula mamaria su plenitud en cuanto a su madurez y su funcionalidad. Esos lobulillos que acabamos de ver aumentan progresivamente de número y tamaño. Y al finalizar la gestación, la glándula mamaria completa, casi en su totalidad, va a tener pues gran cantidad de lobulillos separados por un tejido conjuntivo estromal. Inmediatamente después del parto, los lobulillos producen pues lo que es la primera leche llamada calostro, rico en proteínas, durante los 10 días siguientes después del nacimiento, para pasar después a la primera leche durante los 6 y leche final durante los 2 años posteriores de su formación. Al terminar la lactancia, pues las células epiteliales sufren apoptosis y los lobulillos se reducen pues de tamaño, pero solamente parcialmente. Sin embargo, no se produce pues la regresión plena y como resultado de la gestación causa un incremento del tamaño y el número de lobulillos. Estos cambios permanentes inducidos por la gestación pues podrían explicar al menos el menor riesgo de cáncer de mama observados en aquellas mujeres que tienen hijos a temprana edad. Cuando hablamos de una mujer de la tercera edad, antes de la menopausa, los lobulillos y su estroma, pues especializados, como ven, empiezan a involucionar. Y cuando se hace una mamografía, podemos ver que el estroma fibroso radiopaco de tejido adiposo, pues se va a transformar en un radiotransparente. Por eso es que las mamografías a partir de los 40 años están recomendadas para poder identificar lesiones tumorales pequeñísimas que no pueden palparse y necesitamos de esta estructura. Hasta cierto punto estos cambios pueden pues retrasarse o tener menos intensidad en presencia de hormonas endógenas, como ocurre cuando el paciente está obesa, o de forma exógena cuando hay un tratamiento hormonal sustitutivo. Si hablamos de los trastornos del desarrollo, pues hay que considerar 3 de estos que son importantes: restos de las líneas de leche, tejido mamario axilar accesorio y pues inversión congénita del pezón. Empezaremos por el primero. Cuando hablamos de los restos de la línea mamaria, los pezones y las mamas supranumerarias pueden persistir en forma engrosada a nivel epidérmico justo a lo largo de la línea de la leche, que se extiende desde lo que es la axila hasta lo que es el periné. En ese trayecto podemos encontrar pues, focos heterotópicos de pezón o areolas, incluso de la propia mama. El tejido mamario axilar accesorio, pues es otro elemento que en algunas mujeres este sistema ductal normal se va a extender el tejido subcutáneo a la pared torácica o a la fosa axilar, constituyendo con lo que conocemos como la cola axilar de Spencer, fuera del área identificada clínicamente como tejido mamario. Este tejido va a tener sin duda tejido epitelial que puede sufrir cambios con la lactancia, o dar lugar pues, a carcinomas fuera de la glándula mamaria. Por tanto, si se hace una mastectomía profiláctica, se reduce pues mucho el riesgo de cáncer de mama, pero no la elimina. Cuando se opera la cola de Spencer, como en este caso, vean que se ha socado toda la glándula mamaria, más esta estructura, más un losaje de piel con pezón y areola. Puede ser que se saque pezón y areola, o simplemente se saque la mama y se deje todo el tejido cutáneo. Cuando hablamos de la tercera posibilidad de la inversión congénita del pezón, la falta de eversión del pezón durante el desarrollo es común y puede ser por carácter unilateral, y la inversión congénita del pezón se puede corregir de modo espontáneo o durante el embarazo, o a veces se puede corregir mediante una tracción simple. Pero cuando hablamos de una retracción adquirida, pues puede indicar la presencia de un cáncer invasivo o enfermedad inflamatoria del pezón,
algún absceso subarriolar recidivante o ectasia ductal. Cuando hablamos de las presentaciones clínicas de la mastopatía, sin duda hay que recordar pues, que los síntomas más comunes referidos por las mujeres va a ser el dolor, pero solamente en el 5% de los cánceres hay dolor. Secreción del pezón, pero 7% son con cáncer. Inflamación, menos del 1% cáncer. Masa palpable, un 5% son cánceres. Y bultos y otras anomalías, un 1% van a ser cánceres. Pocos síntomas van a ser pues tan graves como para requerir el tratamiento, y la razón principal para investigar la causa es evaluar pues la posibilidad de que se pueda presentar un cáncer. Entonces, en más del 90% de las lesiones mamarias sintomáticas van a ser benignas. En las mujeres con cáncer, alrededor del 45% presentan pues una enfermedad sintomática, mientras que el resto se descubren mediante la detección selectiva de una mamografía. Si hablamos ya por separado de cada uno de los síntomas, debemos recordar pues que el dolor, mastalgia o mastodinia, es un síntoma común que puede tener carácter cíclico con la menstruación o no cíclico. El dolor cíclico difuso se debe en ocasiones a edema premenstrual, y el dolor no cíclico se puede localizar en una área de la mama, y sus posibles causas son quistes rotos, lesiones físicas, infecciones, pero a menudo pues no se identifican lesiones específicas en esa glándula mamaria. Aunque casi todas las mamas dolorosas son benignas, se debe recordar que alrededor del 5% de los cánceres mamarios pueden ser dolorosos. Si hablamos de la inflamación, ocasiona pues un eritema y un edema que afecta a toda o parte de la glándula mamaria. Este es un síntoma poco habitual y más a menudo pues está producido por infecciones que solo aparecen con cierta frecuencia durante la galactopoiesis o la lactancia materna. Un indicador importante de inflamación reactiva en el carcinoma inflamatorio de mama, pues hay que considerarlo. Si por algún motivo existe una secreción del pezón, como en este caso, de una salida de leche, se va a llamar galactorrea, porque va a existir pues, concentraciones altas de prolactina, como en el caso de un adenoma hipoficiario, hipotiroidismo o síndromes anovulatorios endocrinos. Y se puede pues, encontrar también en pacientes que toman anticonceptivos orales o antidepresivos tricíclicos, metildopa o fenoticidas. También la estimulación permanente, repetida del pezón puede inducir pues galactopoiesis. La galactorrea no es una característica de una neoplasia maligna. En cambio, cuando es de tipo sanguinolento o seroso, con frecuencia procesos benignos como quistes o papilomas son los que pueden ser, pues, que están caracterizando esta salida de telorrea. La telorrea sanguinolenta benigna también puede ocurrir pues, durante el embarazo o posiblemente como un resultado de crecimiento rápido y de remodelación de la glándula mamaria. La secreción asociada a neoplasias malignas se debe más habitualmente a un carcinoma ductal in situ. El riesgo de malignidad relacionado pues, con la telorrea aumenta con la edad sin duda, puesto que está asociada a un carcinoma. El 7% de las mujeres menores de 60 años y 30% de las mayores de 60 años de edad. Es probable pues que la secreción de carácter espontáneo, unilateral o hemorrágico de mujeres mayores tenga un riesgo maligno. Por eso es que cualquier secreción se debe mandar a investigar para ver pues la citología de ese tipo de secreción, y pues muchas veces encontramos con este patrón en el cual va a haber alteraciones y patrones de malignidad en ese componente citológico. Cuando hablamos de nodularidad, la aparición de bultos difusa en la mama suele ser pues una manifestación de tejido glandular normal, pero es necesario pues estudios de imagen para descartar la probabilidad de una lesión tumoral maligna. Las masas palpables pueden relacionarse con la proliferación de células estromales y epiteliales. Por lo general son detectados cuando estos llegan a medir aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de tamaño. Pues la mayoría de estos, 95%, van a ser benignas, ya que son redondas, ovaladas, sectásicas, móviles y pues de bordes bien delimitados.
Los tumores benignos más comunes van a ser los fibroadenomas y los quistes. Por el contrario, los tumores malignos pues invaden a través de los planos tisulares estructuras que van a tener una consistencia dura, rija, y habitualmente pues sus bordes van a ser irregulares. La probabilidad de que una masa palpable sea maligna aumenta pues con la edad y se eleva al 10% para las mujeres menores de 40 años y al 60% para mujeres mayores de 50 años. Hay un hecho fundamental que hay que recordar cuando se hace la observación y revisión de las glándulas mamarias, que el cuadrante superior externo, como pueden ver, 50% de probabilidad de que pueda existir cáncer en esa zona, 10% en el cuadrante superior interno y 10% en los cuadrantes inferiores, 20% en el pezón y areolas respectivamente. La mamografía nos va a permitir pues, la detección selectiva, especialmente pues cuando se trata de detectar carcinomas asintomáticos no palpables pequeños, especialmente menos de 2 centímetros. La sensibilidad y la especificidad de la mamografía aumenta con la edad de la paciente, como resultado de la sustitución del tejido radiodenso, fibroso, blanquecino, como pueden ver cuando está en la juventud, por tejido radiotransparente en la vejez, que nos va a permitir, pues, sin duda, poder distinguir una lesión tumoral, pues, en esa glándula mamaria, en contraposición de aquellas que son radiodensas. A la edad de 40 años aproximadamente, la probabilidad de que una lesión mamográfica sea cáncer es solo un 10%, pero aumenta hasta superar el 25% en las mujeres con edad superior a 50 años. Los signos mamográficos principales de carcinoma de mama es, pues, sin duda, la densidad y las calcificaciones que podemos identificar en una mamografía. De modo que, si nosotros vemos y consideramos la densidad redonda, en la mayoría de los casos van a ser pues sin duda benignas, fibroadenomas o quistes, mientras que los carcinomas invasivos, como pueden ver, van a tener bordes irregulares. La valoración de la mamografía radica en su capacidad para identificar cánceres no palpables pequeños. Por ejemplo, el tamaño medio de un carcinoma invasor detectado por las mamografías bidimensionales es aproximadamente de 1 centímetro. Es inferior a la mitad de los detectados pues, por la palpación, que como dijimos, 2 a 3 centímetros. Y solo el 15% pues, habrá metastatizado a ganglios regionales en el momento que se ha hecho la detección mediante mamografía. Otro elemento que hay que considerar son las calcificaciones. Se forman en secreciones, restos necróticos y estomas hialinizados. Las calcificaciones benignas se asocian muchas veces a quistes apócrinos, fibroadenomas hialinizados o adenosis esclerosante, pero las calcificaciones asociadas a los procesos malignos van a ser pequeñas, irregulares, numerosas o agrupadas. El carcinoma ductal in situ se detecta pues con más frecuencia como calcificaciones mamográficas que se van depositando en un patrón lineal con sus ramificaciones respectivas. Los carcinomas invasivos que se presentan como calcificaciones sin radiodensidad acompañante pues son infrecuentes, en general de pequeño tamaño y rara vez se asocia pues a metástasis ganglionar. Sin embargo, hay que considerar que las mamografías bidimensionales 2D, en alrededor del 10% de los casos, los carcinomas no son detectados pues, por este tipo de procedimiento. ¿Y en qué casos va a existir esos errores? Cuando existe tejido radiodenso adyacente que oculta por el tumor. Cuando el tumor es pequeño, menos de 0,5 para ser detectado por esta mamografía. Patrón infiltrante difuso con escasa o nula respuesta a la desmoplasia. Lugares cercanos pues a la pared torácica que no va a permitir que la mamografía pueda ser disparada en esa zona. Y localización en la periferia del grano mamario. Entonces, hoy en día las mamografías tridimensionales 3D puede fácilmente, mediante imagen digital, integrar más proyecciones de la mama y puede detectar cambios sutiles en la textura parenquimatosa mamaria para poder ver y diferenciar pues una lesión tumoral.
La ecografía distingue entre lesiones sólidas y quísticas y puede definir pues, con mayor precisión los márgenes de las lesiones sólidas. La resonancia magnética detecta cánceres por la captación rápida de contraste debido pues, a la vascularización y el flujo sanguíneo aumentado en estos tumores, como en esta imagen. La resonancia magnética es útil para la detección selectiva del cáncer en las mujeres con mamas densas o con riesgo muy alto de cáncer para determinar la extensión de la invasión de la pared torácica por los cánceres localmente avanzados. En el caso del ATAC, pues para la evaluación de implantes mamarios, no sirve para la detección de cáncer. Los beneficios de la detección sistemática del cáncer de mama tienen que ver pues con la tendencia descendente actual de los fallecimientos por cáncer de mama. Se atribuye en parte al diagnóstico más precoz obtenido pues con la mamografía y el efecto beneficioso de la detección sistemática ha sido menor del previsto inicialmente por varios motivos. Por ejemplo, el 70 al 80% de los cánceres detectados con mamografía ya son invasivos y muchos de ellos ya han producido metástasis. Además, los cánceres más probablemente mortales son los que tienen menos probabilidad de detectarse pues, en la mamografía. Los cánceres letales aparecen en mujeres jóvenes antes de la edad correspondiente a las pruebas de detección sistemática. Y finalmente, por los cánceres de crecimiento rápido que aparecen durante el intervalo entre las dos mamografías, ya que ustedes recordarán que si una mamografía se hace cada 12 meses. Pero, por otra parte, además, algunos cánceres detectados en esta prueba son irrelevantes clínicamente porque tienen un crecimiento tan lento que nunca habrían causado daño al paciente. Aunque la cifra es objeto de debate, se calcula pues entre el 10 al 30% de los cánceres invasivos detectados por mamografía que pertenecen a este grupo. Ya hablando de los trastornos inflamatorios, recordar que hay mastitis aguda, escamosa, ductal, esteatonecrosis, linfocítica y finalmente la granulomatosa. Cuando hablamos de las enfermedades inflamatorias de la glándula son pues infrecuentes y se encuentran en menos de 1% de las mujeres con síntomas mamarios. Están causados por infecciones y enfermedades autoinmunitarias o reacciones de tipo cuerpo extraño a queratina o a secreciones extrañas. Sin embargo, el cáncer mamario inflamatorio imita pues la inflamación por obstrucción, como pueden ver, de la vasculación térmica con émbolos tumorales a nivel del componente vascular linfático. La mastitis aguda, casi todos los cánceres de mastitis bacteriana aguda ocurre durante el primer mes de la lactancia materna. Durante esta época, la mama pues es vulnerable a las infecciones bacterianas por el desarrollo de grietas y fisuras que se presentan en el pezón por la lactancia. Desde esa puerta de entrada, los estafilococos aéreos y con menos frecuencia los estreptococos invaden pues el tejido mamario. Entonces la mama aparece eritematosa y dolorosa y muchas veces exhibe fiebre. Al comienzo solo se afecta un sistema ductal o sector de la mama. En ausencia de tratamiento, la infección pues, se puede extender a la mama completa. Si hablamos de la morfología, hay que recordar que las infecciones estafilocócicas suelen producir un área localizada de inflamación aguda que puede progresar a la forma de uno o más abscesos múltiples. En cambio, las infecciones estreptocócicas tienden a causar una extensión difusa que acaba por afectar a la mama completa en forma de celulitis. Si hablamos del tratamiento, hay que recordar pues, que la mayoría de estos casos de mastitis de la lactancia se tratan fácilmente con antibióticos apropiados y la extracción continuada de leche de la mama. Rara vez es necesario, como en este caso, hacer un drenaje quirúrgico. La metaplasia escamosa de los conductos galactóbaros se conoce con diversos nombres: absceso subareolar recurrente, mastitis pericanalicular o periductal o enfermedad de Suska. La metaplasia escamosa se va a presentar tanto en mujeres como en hombres y se presenta con una masa subareolar eritematosa dolorosa
que desde el punto de vista clínico aparece ser pues un absceso bacteriano. Sin embargo, en los casos recibantes, un trayecto fistuloso suele formarse un túnel debajo del músculo liso del pezón y se abre hacia la piel a nivel del borde de la areola mamaria. Muchas mujeres con estos trastornos tienen un pezón invertido, probablemente como efecto secundario de la inflamación y de la cicatrización que se presenta. En el 90% de los individuos afectados son fumadoras y se ha sugerido que la deficiencia de la vitamina A relacionada con el tabaquismo o con la presencia de sustancias tóxicas, el humo de tabaco altera la diferenciación del tejido ductal. En su morfología podemos recordar pues, que las características histológicas claves de la metaplasia escamosa queratinizante de los conductos del pezón, que si ustedes recuerdan va a ser epitelio cúbico estratificado, y aquí vemos plano estratificado queratinizado. La queratina desprendida de estas células tapona el sistema ductal, con dilatación y ruptura final del conducto finalmente. Se desarrolla pues una intensa respuesta inflamatoria granulosa, como evidencian, de aspecto crónico cuando la creatina pasa a los tejidos periductales adyacentes. A veces sobreviene pues una infección bacteriana anaeróbica secundaria que causa inflamación aguda. En el tratamiento, la incisión simple drena pues la cavidad del absceso, pero el epitelio queratinizado es responsable de la agresión permanente y son pues comunes las recidivas. En la mayoría de los casos se obtiene la curación mediante la eliminación quirúrgica, como pueden ver, de todo el conducto afectado y del trayecto fistuloso. Recordar también pues que los antibióticos tienen una función terapéutica cuando existe una infección bacteriana secundaria y se puede utilizar pues amoxicilinas, cefalosporinas, cloxacilinas. Durante la ectasia ductal, los pacientes se presentan con una masa periareolar palpable poco definida, muchas veces asociada a la secreción blanca escasa por el pezón y en ocasiones a la irritación cutánea. El dolor y el eritema pues son infrecuentes. En estos trastornos tienden pues, a ocurrir durante la quinta y sexta década de la vida, usualmente en mujeres multíparas. A diferencia de la mastitis periductal, no se va a asociar al consumo de cigarrillos. Las lesiones se caracterizan principalmente por dilataciones de los conductos, espaciamiento de la secreción mamaria. Si vemos al microscopio, vamos a ver pues dilatación y que están llenos de la secreción espesa y numerosos macrófagos cargados de lípidos. Al romperse, produce pues una marcada reacción inflamatoria crónica, periductal e intersticial, constituida por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. En ocasiones se forma pues una inflamación granulomatosa alrededor del depósito de colesterol y secreciones. Posteriormente va a existir la fibrosis que puede acabar produciendo retracción de la piel y del pezón. La principal interés pues, de este trastorno es la producción de una masa palpable irregular que imita el aspecto clínico y mamográfico de un carcinoma invasor. Si hablamos de la esteatonecrosis o necrosis de la grasa, se presenta como una masa palpable indolora, engrosamiento y retracción de la piel en esa zona, y sin duda pues la necrosis grasa presenta densidades mamográficas de calcificación. Aproximadamente la mitad de las mujeres afectadas tienen un antecedente de traumatismo o cirugía previa de la mama. Las lesiones agudas pueden ser pues hemorrágicas y contener áreas centrales de necrosis grasa por licuefacción. La región central con células necróticas que se asocian al principio a un infiltrado neutrofílico intenso mezclado con macrófagos. Los días subsiguientes el área lesionada se rodea por fibroblastos en proliferación asociadas a vasos nuevos y células inflamatorias crónicas. Más adelante, pues aparecen células gigantes, aparecen calcificaciones, hemosiderina y el foco acaba siendo sustituido por tejido cicatrizal o rodeado por una cápsula de tejido fibroso. Las lesiones subagudas, las áreas de necrosis grasa adoptan pues un aspecto de nódulos blanquecinos grisáceos, como pueden evidenciar, firmes o mal delimitados,
que contienen pequeños focos de color blanco parecidos a la tiza. En la clínica, en otros procesos inflamatorios de la mama, la principal importancia es pues de no confundir con un cáncer mamario. Si hablamos de la mastopatía linfocítica o lobulitis linfocítica esclerosante, este proceso se presenta con una o múltiples masas palpables duras. Las masas pueden ser bilaterales y pueden pues detectarse como densidades mamográficas. Las lesiones son tan duras que a veces resulta difícil obtener tejido mediante biopsia con aguja debido al estroma colagenoso denso. Si vemos al microscopio, cuando cortamos esta estructura, vamos a ver un estroma colagenizado, como pueden ver, de color rosado, alrededor de un conducto o lobulillo atrófico. La membrana basal epitelial está pues engrosada y un infiltrado inflamatorio linfocítico prominente rodea pues el tejido epitelial y los vasos sanguíneos pequeños. El proceso es más común en mujeres con diabetes tipo 1, dependiente de insulina, o enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Dada esta asociación, se sugiere su origen autoinmunitario de este proceso. La única trascendencia clínica es que debe diferenciarse del cáncer mamario. Si hablamos de la mastitis granulomatosa, la inflamación que se está presentando en menos del 1% de todas las muestras biopsiadas de mama. La causa que influye en enfermedad granulomatosa sistémica, como lo que es la granulomatosis con polivasculitis, o conocido más comúnmente como Wegener, la sarcoidosis y la tuberculosis, que afectan en ocasiones a la mama, o de trastornos localizados en la mama como mastitis lobulillar granulomatosa, infecciones infrecuentes. La mastitis lobulillar granulomatosa es una enfermedad rara, limitada a la mama, y que solo ocurre pues en mujeres que han tenido hijos. La inflamación granulomatosa se limita a los lobulillos y pueden contener vacuolas lipídicas rodeadas de neutrófilos. Las mastitis granulomatosas neutrofílica quística se observa pues un patrón histológico parecido, que a menudo está producido por Corynebacterium lipóficas. Estos patrones histológicos pueden ser manifestaciones de la misma enfermedad. El tratamiento consiste en antibióticos y a veces pues esteroides. Las infecciones localizadas por Mycobacterium o hongos son muy raras y son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidas o contienen pues objetos extraños y prótesis mamarias. Muy bien, hemos terminado el material preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración.